Hoy, 12 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Enfermería, una necesaria profesión de máxima actualidad debido a la crisis del COVID-19. Si hay un sector laboral que está sufriendo más que ningún otro la crisis del COVID-19, ese es el de los profesionales sanitarios. Con esta imagen hemos querido iniciar hoy nuestro informativo. Enseguida les contamos las cifras, lo que ha dado de sí la jornada, pero iniciamos hoy con la reflexión de la presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana y síndica del Partido Popular en les Corts, Isabel Bonich. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Un placer estar con vosotros. Bueno, me imagino que se une también al homenaje que hoy han rendido a esta profesión tan importante en estos tiempos de crisis, Isabel. Hombre, por supuesto, ¿no? Yo creo que hoy es un día de reconocimiento de una profesión que es fundamental y desde luego yo lo he hecho en alguna interlocución pública, en algún discurso o comparecencia, mi reconocimiento a la labor que han hecho el cuerpo de enfermeros y enfermeras, que ha sido fundamental su trabajo en esta pandemia, en este COVID-19 que estamos desgraciadamente todavía padeciendo. Así que vaya mi reconocimiento, el de todo el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, y creo que en mi nombre de toda la comunidad valenciana por esa labor impagable que han hecho. No hemos pasado a la fase 1, presidenta del Partido Popular. Entramos con este tema polémico. Habla de un desastre y que la responsabilidad es del presidente de la Generalitat. ¿Qué está ocurriendo con todo esto? Porque hoy hemos conocido que parece ahora que el principal motivo es la gran movilidad que tenemos en las grandes ciudades de la Comunitat. ¿Qué piensa de todo ello? Bueno, sí, pero es que hay movilidad en el País Vasco, hay movilidad en Andalucía, donde han pasado de las 8 provincias, han pasado 6 provincias. Hay movilidad en Murcia, hay movilidad, pues en fin, en algunas zonas de la Comunidad Valenciana. Ha pasado a fase 1 Benidorm, Torrevieja, Orihuela, prácticamente la Vega Baja, que es una de las comarcas más pobladas de nuestra comunidad. Mire, yo lo que pienso es, al principio, pues claro, fueron tantas las expectativas que generó el señor Puig, de que estaba absolutamente convencido desde el 4 de mayo de que íbamos a pasar, que bueno, se generaron esas expectativas, y con independencia de que obviamente los criterios sanitarios son los que deben primar, pues cada día más sorprendida y más indignada, porque veo que esto ha sido un caos, que efectivamente el 29 de abril me dijo a mí el presidente Puig que no tenían un plan de desescalada, y este es el ejemplo. Primero, que cumplíamos todos los requisitos. Después el señor Simón, Fernando Simón, dice que el problema es que no se han hecho suficientes test de PCR, las PCRs, a los sospechosos. Y es verdad, porque así lo pone el propio documento que ha enviado el señor Puig, la Generalitat Valenciana, al Ministerio. Después se nos dice que, bueno, que los respiradores, como hoy sabíamos, los 150 respiradores en reserva que decía el presidente que no iban a faltar, resulta que el señor Puig reconoce que están todavía pendientes de entrega, o sea, que no los tenemos. Segundo requisito. Y hoy se descuelga la consellera Barceló de que parece ser que la movilidad ha sido el criterio determinante, pero que se lo había comunicado ahora el Ministerio. En fin, esto es un desajuste, esto es una falta de coordinación, una incompetencia, una falta de gestión brutal, de coordinación entre las dos administraciones, que creo que desde luego hay que dar muchas explicaciones porque hay mucho en juego detrás, y la sensación que genera es que ahora yo no estoy tranquila. Es que yo quiero que si pasamos de fases, porque se cumplan todos los criterios. Claro. No se trata de abrir por abrir. Hay que reiniciar la actividad económica, pero con garantías. Y entonces, si no tenemos respiradores, si no estamos haciendo test, si ahora parece ser que es la movilidad y no se ha aportado y se enteran ahora, pues créame usted que yo creo que la ciudadanía de la Comunidad Valenciana está pues con miedo, con preocupación de ver que su presidente ha vendido, el señor Puig, de que éramos la primera comunidad en todo, y ahora vemos que estamos muy atrás, y que no hay coordinación con su gobierno, que además es del mismo partido. Usted asegurada que alguien miente. ¿Quién tiene la sensación que está mintiendo? ¿O el Ministerio de Sanidad o el gobierno valenciano? Yo creo que aquí hay una
en fin, hay una asunción de culpas o intentar exculparse por parte de las dos administraciones, porque el señor Puig dijo que era claro y transparente, habla de transparencia, pero su consellera el sábado dijo que no daría ese informe que remitió, cosa que no entiendo, porque son informes públicos pagados por todos los valencianos y hechos por funcionarios públicos. Después, ante la magnitud del desastre que se avecinaba o que ya se había consumado en la comunidad, se cuelga en la página web y vemos todos estos datos, que efectivamente el problema es que no se han hecho bastantes test de PCR a los sospechosos y a los contagiados solo o a los que han estado con contagiados, que ese es el problema, que todavía no están los respiradores de reserva, que la movilidad, dice la señora consellera, el señor Puig, que no se les tuvo en cuenta, pero sin embargo en los informes sí que hacen referencia a la movilidad. Pero luego el señor Fernando Simón, el gobierno de España, dice que no tiene problema en presentar ningún documento, en dar el documento, pero no nos lo da tampoco. Lo hemos pedido nosotros en el Senado, los senadores valencianos. Yo creo que lo que hay es una tremenda improvisación, como toda la gestión sanitaria, y de verdad que ya llevamos 2 meses y desde luego se está jugando con la vida de los valencianos y con las expectativas económicas y morales de un montón de pequeños autónomos, de pymes, de empresarios, de trabajadores que habían puesto todas sus ilusiones en que el 11 salíamos, porque así nos lo había vendido el presidente Puig. Me parece que tantas disculpas y perdón por parte del presidente Puig no es de recibo en una democracia. En una democracia hay que dar transparencia, hay que planificar, hay que gestionar y hay que asumir errores. No basta con pedir perdón porque sus errores van a costar va a traer muchas consecuencias económicas nefastas para esta comunidad. Usted le ha pedido que vaya a les Corts Valencianes y que dé la cara para explicar qué ha pasado por no pasar a esta fase 1. ¿Se va a producir esta comparecencia? De momento no se va a producir esta comparecencia, pero es que hoy es 12 de mayo, y la líder de la oposición está esperando que el señor Puig me llame. De verdad, estoy esperando que me llame. Yo no he tenido conocimiento del documento. No he tenido conocimiento del documento. Yo he podido analizar el documento y mi equipo, cuando lo colgaron, creo que fue el domingo pasado. Todavía no me ha llamado para explicarme cuál es su plan. Yo solo sé que el 29 de abril le pregunté en una videoconferencia, después de hablar con el presidente de Andalucía, el señor Juanma Moreno, y el presidente de Murcia, Fernando López Mira, por el tema de la desescalada en materia turística. Sí. Le aporté ideas. De hecho, nosotros tenemos un documento preparado para presentar y el señor Puig me dijo que no tenía plan de desescalada, que tenían ideas. Hoy se demuestra que efectivamente el señor Puig no tiene plan, no tiene una hoja de ruta marcada y definida, solo tiene ideas y anuncios. Y esto es, créame que si el viernes cuando supimos la noticia estaba indignada, creo que como todos los valencianos, hoy estoy profundamente preocupada, porque en manos de quién estamos encargando la gestión de esta desescalada. Puedo entender que hubo imprevisión y falta de planificación al principio, pero ya llevamos 2 meses de estado de alarma y los datos están ahí, dichos por el señor Puig, que los 150 respiradores de reserva que se nos dijo que eran fantásticos y que todavía están a la espera de ser entregados. Y que, como dijo el gobierno de España, el señor Simón, un técnico, no el PP, no un cargo político, pues que efectivamente hay un número no desdeñable de sospechosos en la Comunidad Valenciana que no han sido diagnosticados porque no se están haciendo test. Y lo peor de todo esto es que el señor Puig reconoce que se pueden hacer más test de diagnóstico de PCR, pero que no se han hecho. Y eso es lo grave. Si se pueden hacer, ¿por qué no los hacen? Es que no se trata de aprobar el examen con notable matrícula o suspenso o no aprobarlo. Se trata de determinar quién está contagiado o no, quién es portador y puede contagiar a otras personas, porque se trata de salvar vidas. Vidas. De eso estamos hablando. Y esto es tan preocupante que de verdad yo ya no sé. He pedido la comparecencia urgente. Estoy esperando que me llame. Estoy dispuesta a ayudarle. Pero desde luego esto es tan grave que voy a exigir explicaciones y después la asunción de responsabilidades, porque esto es inadmisible. No hemos pasado a la fase 1, pero ahora la pregunta
y para cuándo la pasaremos. Es decir, ¿sabe algo como líder de la oposición de si se ha presentado de nuevo la documentación, si la comunidad podría pasar el próximo lunes? ¿Habrá que esperarse otra semana más? Pues yo estoy exactamente igual que usted y que todos los telespectadores que me estén viendo. No tengo ni idea. A nosotros no solo no me ha llamado el presidente, sino que la consellera Barceló ni nadie de su equipo. Por cierto, aprovecho para decir si hay equipo en ese gobierno de tres patas, de Compromís, PSPB y Unidas Podemos, si hay alguien, porque, en fin, la Consellería de Sanidad, su cabeza visible es la consellera, pero ¿dónde está el resto de directores generales, de secretarios autonómicos, secretarias autonómicas, de staff político? Que hay 330 altos cargos que 57 días después del estado de alarma ni han tenido un gesto como el resto de valencianos, que ya no vivimos igual que en enero, ni se han bajado el sueldo, ni han hecho ningún tipo de donación, ni ha habido una reestructuración de la administración política del señor Puig para tener liquidez y destinarlo a la sanidad y a pagar las deudas y activar la economía. Pues a fecha de hoy nadie se ha puesto en contacto con el principal partido de la oposición que ha gobernado esta comunidad 20 años. De hecho, nosotros les hemos tenido que decir una serie de instrumentos que podían utilizar de máquinas en el Hospital General de Castellón o en el Arnau de Vilanova o incluso en la propia Consellería de Agricultura, todo el laboratorio de vegetal, de animal, de laboratorio de sanidad animal, sí, que podían utilizarlo para hacer test. Pues, en fin, así estamos. No sabemos nada, de hecho, ni la propia consellera. Hoy ha dicho, primero el presidente, que los criterios, hoy ha dicho que se está trabajando, que están trabajando con el ministerio. Se le han preguntado cuáles son esos criterios y dice que no, que todavía no lo sabían. Entonces, ¿cómo puedes estar trabajando en un proyecto si no tienes claros los criterios? Vas a fracasar. Dice que mañana miércoles tiene una reunión con el presidente. Yo creía que en una crisis de estas características y dimensiones tenían una reunión fluida y permanente y había un comité de emergencia todos los días donde se analizaba la situación. Parece ser que no. Así que yo estoy exactamente igual que ustedes. No sabemos nada y eso es tremendamente preocupante. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, seguiríamos con usted, pero el tiempo no nos da para más. Presidenta del Partido Popular, gracias por atendernos como siempre y seguiremos viendo qué ocurre con esta desescalada en la comunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Empezamos con los datos de la jornada. Las cifras del coronavirus han experimentado un martes más un ligero repunte, tanto del número de fallecidos diarios, que con 176 nuevos suman ya esos 26.980 desde el inicio de la pandemia, también como de contagios confirmados por PCR, que han subido a 426 y elevan el total a 228.030. El leve repunte se produce en martes, es el día en el que tradicionalmente la curva vuelve a subir, tras el descenso experimentado los lunes por los retrasos del fin de semana. Y en cuanto a la Comunidad Valenciana, ha sumado 11 casos positivos por coronavirus detectados mediante PCR, 144 altas y 6 fallecidos en las últimas 24 horas. Los últimos datos arrojan un total de 3.497 casos activos ahora mismo por COVID-19. Vamos con esa comparecencia de la consellera de Sanidad, Arna Barceló. Ha afirmado que no va a hacer ninguna especulación sobre cuándo se podrá pasar a la fase 1 en las zonas que no lo han logrado aún. Ha explicado que los técnicos de su departamento están en contacto con los del Ministerio y que mañana se reunirá con el presidente para trasladarle los resultados y cuál es su propuesta. Yo no voy a entrar ahora mismo en ninguna especulación de cuándo se va a pasar por fases. En estos momentos se están manteniendo también reuniones los técnicos de la Dirección General de Salud Pública con los técnicos del Ministerio y cuando terminen todas esas reuniones yo mantendré una reunión también con el presidente de la Generalitat mañana para trasladarle cuáles los resultados que hemos obtenido y nuestra posición.
El alcalde ha manifestado su preocupación por los motivos poco claros, ha dicho, para mantener el área sanitaria de Valencia y de las grandes ciudades de la comunidad en la fase 0 de la desescalada. Se ha expresado así durante la videoconferencia que ha mantenido, como estamos viendo en imagen, esta mañana con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y también con los alcaldes de Alicante y de Castellón. Joan Ribó ha valorado que las explicaciones que se han ofrecido como justificación para que Valencia y el resto de áreas se mantengan en la fase 0, dice, no son serias. Cuenta con nosotros, cuenta, por supuesto, con el Ayuntamiento. He manifestat que els verdaders motius pels quals no hem passat a la fase 1 doncs són motius que nosaltres considerem que no són motius, en primer lloc, clars, no es poden canviar les normes a meitat de partida i, en segon lloc, no són necessàriament tècnics, sinó que tenen a veure amb algun altre tema i que, en definitiva, perjudiquen greument a la nostra comunitat i si aquesta comunitat estava molt bé sanitàriament a l'hora de rebre recursos econòmics la setmana passada, els 16.000 milions, no té sentit que uns dies després estiga mal per a poder passar a la fase 1. No té sentit i a nosaltres ens preocupa seriosament aquest comportament polític del govern de l'Estat. Más cosas. El director del Centro de Alertas y Emergencias, el doctor Simón, ha instado hoy a las compañías aéreas a que siempre que sea posible mantengan un asiento entre pasajeros para garantizar la distancia de seguridad y prevenir un posible contagio. El doctor Simón ha hecho estas consideraciones al referirse a la polémica de las últimas horas sobre los riesgos de transmisión en los vuelos. Simón ha recomendado usar mascarillas en los viajes, aunque ha insistido en que lo ideal es conseguir esa distancia. En los aviones lo cierto es que lo ideal, como he dicho hace un momento también, es conseguir mantener las distancias de seguridad. Cruzar a una persona un momento en un paseo no es un riesgo. El contacto debe tener un tiempo suficiente como para que exista esa transmisión. En los aviones se da, en los aviones se está muy cerca unos de otros durante un tiempo suficiente. El uso de mascarillas puede reducir ese riesgo, pero se tienen que asociar otras medidas. Las personas con síntomas no deberían de viajar. Debería de hacerse un esfuerzo porque todo el mundo llevará sus mascarillas. Deben garantizarse las medidas de higiene en los aviones. La distancia dentro de los aviones, siempre que sea posible, se debería de mantener. De hecho, es una de las recomendaciones, no recuerdo ahora mismo, es recomendación o obligatoriedad, mantener un asiento entre personas para garantizar ese distanciamiento. El Consejo de Ministros da luz verde al Real Decreto de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo para que se mantengan por fuerza mayor hasta el 30 de junio. También otro sobre normativa de gestión del tránsito aéreo. El Consejo de Ministros da luz verde al Real Decreto de prórroga de los ERTE para que se mantengan por fuerza mayor hasta el 30 de junio. Un acuerdo alcanzado tras semanas de difíciles negociaciones entre el Gobierno, patronal y sindicatos. Este lunes, Pedro Sánchez firmaba con los líderes de las patronales, COE y CEPIME, y de los sindicatos UGT y comisiones obreras la prórroga de los ERTE. Un acto al que también asistieron el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y para la Digitalización, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Patronales como COE han valorado el acuerdo y han pedido al Gobierno abordar a la mayor brevedad su ampliación en los sectores que lo necesiten más allá de esa fecha. En este Consejo de Ministros se aprueba también un Real Decreto sobre normativa para gestionar los vuelos y tránsito aéreo y se destinan a las autonomías distintas partidas de los fondos contra la violencia de género que ascienden a 100 millones de euros. Es diputado de Cultura y portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia. Xavier Rius, buenas tardes. Hola, muy buena vesprada. Y gracias por atendernos. Durante este confinamiento hay que reinventarse, así se ha hecho también desde la Diputación. Cuéntenos esa iniciativa llamada Cultura de Proximidad para acercar, como no podía ser de otra forma, esa cultura a la ciudadanía de una manera diferente. Pues hem volgut contribuir a acostar la cultura al màxim possible a la majoria de gent jove que forçosament està confinada i la majoria del conjunt de la ciutadania de qualsevol edat
facilitant-li, posant-li al seu abast molt de recursos que tenien dispersos per una banda i per una altra estaven compartimentats en cadascú dels serveis i en alguns casos una part important del material no estava a l'abast. Llavors hem fet un gran repositori on es poden trobar des de llibres de la Biblioteca de la Il·lustració del Movim, per ficar un exemple, des d'obretes de teatre de l'Escalante gravades senceres, que els xiquets i les xiquetes poden veure-les perfectament des de casa, materials audiovisuals del Museu d'Etnologia, documentació i material del Museu de Prehistòria, del Servei de Normalització Lingüística, distints materials pedagògics i inclús jocs, en alguns casos, en alguns serveis com el de prehistòria, per jugar amb les monedes, n'hi ha. Vull dir, hem intentat concentrar tot això i posar-ho a l'abast, per a que, com volíem, en un clic, 2 clics, per no exagerar, en 2 clics, qualsevol persona pot accedir a un univers de material cultural de todo tipo. Bueno, pues interesante sin duda con las imágenes que también estamos viendo mientras nos da esa explicación. Diputado, por cierto, esta semana se celebra el Museum Week 2020 en el que van a estar presentes los museos de prehistoria y etnología de la Diputación. ¿Qué va a ser exactamente esta cita? Bueno, enguany és un poquet estranya perquè el que és l'element clau, que, diguem-ne l'element clau a nivell d'activitat, que és la nit dels museus, s'ha ajornat a setembre i octubre, així com algunes conferències, etc., però sí que se mantenen, no sols l'obertura dels museus, per suposat, sinó esta setmana d'activitats, sobretot adaptant-se al segle XXI en les xarxes digitals de cada dia hi ha un hashtag d'un contingut determinat i més de 60.000 museus de tot el món, de més de 100 països, estan participant en posar, per exemple, ahir era el dia dels Heroes dels museus i personatges dels propis museus se publicitaven de distinta manera per a que la gent coneguera no sols la figura, sinó també el contingut que hi havia en el museu i també ideològicament com treballar la figura de les persones heroïnes. Avui té que veure en la quarantena, jugant en la idea de la quarantena i cada dia té un hashtag i els museus treballen al voltant d'aquest hashtag durant tota la setmana fins a arribar al dia 18, que és el Dia Internacional dels Museus. Así es, un día diferente por la situación en la que vivimos. ¿Qué se va a hacer en esta ocasión desde la Diputación de Valencia? Unirse a esa jornada, me imagino, basada en la diversidad y la inclusión cultural. Sí, bueno, és que és molt diferent, vull dir, enguany tenim dubtes de fet de si obrir el mateix 18 o no, és que dependrà de la situació de l'estat d'alarma, si passem de fase, si no passem de fase, se podran obrir els museus, no se podran obrir. Estem en aquesta situació, però no obstant, estem participant molt activament en la vessant de les xarxes i també estem buscant fórmules, algunes activitats puntuals que van a reforçar aquest dia, que seran singulars per a aquest dia. Esperando, me imagino, como usted bien decía, esa desescalada para tomar decisiones desde ese área que dirige. Gracias, Xavier Rius, por atendernos, diputado de Cultura y portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia. Esperemos que ese 18 de mayo se puedan abrir los museos, estaremos pendientes. Esperen que sí. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha prometido atender las dos grandes reivindicaciones de las enfermeras, aumentar las ratios y potenciar la atención primaria, y además ha elevado su importancia ahora más que nunca como un firme pilar del estado del bienestar. Hoy, dice, no recordamos la historia, sino un presente durísimo. Día Internacional de la Enfermeria. Vivim des de fa 2 mesos una emergència sanitària on les infermeres i els infermers heu estat el millor rostre de la Comunitat Valenciana. A cap esportista, actriu o cantant li han aplaudit durant 60 dies seguits.
A vosaltres sí. Vos reitere les meves disculpes per no haver disposat de totes les proteccions necessàries en alguns casos. Però no només mereixeu les gràcies i el reconeixement. Sé que també teniu dues grans reivindicacions. Augmentar la ràtio d'infermeres i infermers i potenciar l'atenció primària. Les considerem justes i anem a treballar en aquesta línia com he traslladat avui als vostres responsables d'infermeria dels hospitals. Nos vamos hasta Gandía porque los hosteleros y el comercio minorista abrían ya el lunes sus puertas tras casi 2 meses de inactividad, eso sí, con nervios, con prudencia y revisando los protocolos de seguridad y una ilusión comedida ante la respuesta de la gente que dicen que ha sido mejor de la esperada. El de Gandía ha sido uno de los 10 departamentos de salud de los 24 de la comunidad que ya han pasado desde este lunes a la fase 1 de desescalada. Y bueno, hemos empezado el día ya corriendo, ya yo estoy sudando, aún no he parado. He empezado poquito a poquito, pero ahora ya parece que la gente ya tenía ganas de salir. Bueno, hemos quitado unas poquitas mesas, unas para las que me exigen, la mitad de mesas. Hemos sacado de alerta 5 empleados para empezar y depende cómo venga la semana, pues iremos quitando más gente. Yo calculo, como veo que ha empezado esto, antes del final de semana hemos quitado 3 o 4 más del ERTE. Bueno, de momento tranquilo, la gente parece que le da un poquito de reparo entrar, pero se está animando un poquito la cosa. Ya ha habido la primera venta y por lo menos ya parece que la cosa se va a animar. La verdad es que ha sido pues un gran alivio poder empezar a trabajar, la primera sentirse bien, ¿no? Después de todo lo sucedido y que aún queda y lo que nos quedará, pero bueno, es una forma de trabajar un poco diferente. Pero vemos la gente que está ilusionada, tiene ganas de empezar a moverse y vamos teniendo movimiento de momentos. Bueno, pues nosotros en primer lugar nos hemos preparado y hemos cumplido pues todas las normas sanitarias del Gobierno y también aquellas que ha dispuesto el Arzobispado de Valencia, con los paneles indicativos y con todo lo necesario de material también como el gel hidroalcohólico, la lejía desinfectante, incluso los turnos para poder, una vez se cierre la colegiata entre celebración y celebración, pues poder desinfectar pues los bancos y también el suelo y aquellos lugares que puedan pues, ser propicio un poco de contagio, ¿no? Por utilizarse con las visitas. Las obras de construcción de Caixa Forum Valencia, que se va a habilitar en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ya se han retomado con normalidad, todo tras la paralización obligada durante las semanas en las que no se permitieron los trabajos no esenciales. En el marco del estado de alarma, la iniciativa para dotar a Valencia de un nuevo centro cultural Caixa Forum de 6.500 metros cuadrados en el interior del edificio del Ágora es obra del estudio Claude Noue, dirigido por el arquitecto Enric Ruiz, con una inversión a cargo de la Fundación La Caixa de 19 millones de euros. El proyecto, recordemos, respeta, potencia y convive con el Ágora, manteniendo su concepto original como espacio de reflexión y también gran superficie cultural, pública y de gran actividad. Decisión importante. El alcalde de Alicante, Luis Bárcala, ha acordado ya la cancelación definitiva de las Fogueres 2020. Todo a la vista de la evolución de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y también después de escuchar la opinión mayoritaria a favor de esa decisión de las comisiones y las barracas. La celebración de las Fogueres estaba prevista como cada año para la semana del 19 al 24 de junio. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia, se decidió aplazarlas a la primera semana de septiembre. Hoy, finalmente, las fiestas han quedado canceladas. Nos vamos ya a la localidad de Albal porque allí nos espera su alcalde. Ramón Marí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estáis? Bien, ¿cómo va todo, alcalde? ¿Desilusionados por no haber pasado a la fase 1? Sí, evidentemente todos pensábamos que iba a ser mucho más fácil, que íbamos a pasar, pero yo pienso que en estos casos el principio de prudencia es el más aconsejable a utilizar en todos los términos de la vida. En este caso, pues evidentemente, visto lo que ha pasado en las demás ciudades, como en Sevilla, etcétera, pues
a lo mejor lo más aconsejable es lo que ha pasado. Yo entiendo que los criterios técnicos sanitarios han sido los que han prevalecido y por lo tanto pues no tenemos que preocuparnos. La vida no es una semana. Bueno, pues ahí queda el mensaje. Por cierto, Albal totalmente preparada estaba para esa fase. Entre las medidas, alcalde, supresión de la tasa de bares, la incorporación progresiva del personal y también la reapertura de la biblioteca. Cuéntenos. Sí, nosotros evidentemente, como también pensábamos que íbamos a pasar a cambiar de fase, habíamos preparado pues ya toda la contingencia para iniciar el lunes en la primera fase. Bien, no ha sido posible y nosotros teníamos preparado ya la apertura de la biblioteca. Hemos tomado una serie de medidas junto con todos los grupos del ayuntamiento tendentes a potenciar la economía, a que resurja la economía, y una de las cosas era pues el suspender la tasa de ocupación de vía pública o de terrazas a todos los bares y restaurantes de Albal, con el fin que les sea más fácil pues o que tengan una ayuda para poder iniciar sus negocios. Además, también el ayuntamiento ha aprobado unas medidas de carácter tributario que afectan a todo el municipio, como es el aplazamiento del plazo de voluntaria del IBI, lo que son aquellos que hubiesen fraccionado los impuestos durante el de la creación de estado de alarma, no se les va a cargar ninguna cuota. Sí. Aplazamos el cobro en voluntaria también de los vados, en fin, tributariamente estamos intentando ayudar a los vecinos y evidentemente a los comercios. En los comercios que han visto su gestión, su tráfico comercial, como los bares y demás, cerrados al 100%, les vamos a dar una subvención, una ayuda de 1.000 euros. Y aquellos que hayan perdido el 40% de su facturación o más, les vamos a dar 500 euros. ¿Son ayudas compatibles con... Perdone que le interrumpa. ¿Son ayudas compatibles con las ayudas del gobierno central y autonómico, imaginamos, alcalde? Sí, evidentemente, sí. Aparte de los 1.500 euros que ha dado la Generalitat, más las 2 o 3 cuotas de seguros sociales para autónomos que ha dado o que va a conceder el Estado, además esto, porque entendemos que un municipio, su comercio es fundamental y lo que estamos intentando es promocionar el comercio y que la gente vaya a comprar cuanto antes. Normalizar, se habla ahora de la palabra normalizar después de la alarma, pues que se normalice cuanto antes. Evidentemente también estamos ayudando con más recursos para la gente necesitada. En Albal hay un proyecto que se llama Albal Incluye, que es aquellas familias que están en peligro de exclusión, les ayudamos por una parte a comprarles alimentos, a pagarles los alquileres si no pueden, ayudarles y además a dar empleo. Pues todo esto vamos a inyectar dinero para que se pueda llegar a más familias y a más personas. En concreto, para empleo teníamos 200.000 euros en el presupuesto y ahora vamos a añadir 100.000 euros más. Entonces, para lo que es las ayudas alimentarias y de alquileres, también vamos a incrementar en lo que son aproximadamente unos 50.000 euros más para que se pueda llegar a más familias con mayor intensidad, porque claro, antes hay personas que están necesitadas que iban vendiendo por los mercadillos, que ahora lamentablemente no ha podido ir. No ha podido ir. Y además a las personas, a los autónomos que van a trabajar o que van a vender al mercado no sedentario, les vamos a ayudar con un mes de exención del pago de la ocupación del puesto. Por lo tanto, es una serie de medidas económica que entendemos que vamos a intentar ayudar a la gente. Bueno, pues mira, Silvia, yo no quería... Igual al final nos despedimos y se nos olvida. No. Yo no sé si tú lo habrás dicho,
Pero yo no quiero hoy dejar de recordar que hoy es el Día del Personal de Enfermería. El personal de enfermería que ha estado allí en la trinchera, en primera línea, yo pienso un homenaje más que nunca y un recordatorio y darles las gracias por la gestión, por el riesgo y por la voluntad y el cariño que han desempeñado su trabajo durante estos días y durante estos meses que tenemos esta crisis sanitaria. Así es, hemos abierto con ello, pero hace bien en recordarlo, día 12 de mayo, Día Mundial de la Enfermería. Por cierto, alcalde, ¿cómo va el reparto de las mascarillas? Para los más pequeños también, sí. Ya las de los mayores ya las hemos repartido. ¿Sí? Compramos 10.000 y ahora hemos repartido 2 por casa. Ahora quien quiera complementar hasta los números que sea de su familia, llame al ayuntamiento y veremos para poder llegar lo restante, porque lo que pretendíamos era llegar a todo el mundo cuanto antes para permitirles que pudieran salir de casa. Las mascarillas para niños hemos tenido un pequeño problema con el pedido, y era que inicialmente pues se había olvidado a alguien, pero ahora ya están pedidas y mañana con toda seguridad las tendremos y las repartiremos. Decir que esto irá personalmente a cada niño y se repartirá mañana, seguramente entre mañana, el jueves y demás, se irán repartiendo. Muy bien. Por cierto, Albal también se adelanta las pruebas sanitarias de los test a los sanitarios de la residencia municipal y decía, alcalde, que de momento todo el personal ha dado negativo, una buena noticia. Efectivamente. Nosotros ya decimos que a partir del día 11 aproximadamente, 10 o 11, día 10, ya prohibimos la entrada de visitas y demás. La verdad es que esta medida, que inicialmente pues los familiares no la cogieron con muy buen agrado, ha sido de un gran acierto. Porque ahora, el martes pasado, cuando hicimos las pruebas, el test y el PCR, pues nos ha salido todos negativo. Por lo tanto, estamos alegres y estamos, la verdad, contentos de que esto haya sido así. La responsabilidad, evidentemente, en este caso es del ayuntamiento, pero desde aquí quiero agradecer a todos los trabajadores también de la residencia y a la directora, que han hecho las cosas con la mayor diligencia y que nosotros pues no hemos tenido los problemas que lamentablemente otras residencias han tenido. Quería, para finalizar, alcalde, insistir bastante en que seguimos en el estado de alarma. ¿Se cumplen? ¿Los vecinos siguen con este confinamiento? Ahora podemos salir a pasear, hacer deporte, pero no nos olvidemos de la situación en la que estamos. Yo salgo por ahí y veo que en ocasiones la verdad es que nos pasamos y que no estamos cumpliendo debidamente las medidas de distancia. La mascarilla, que aunque no es obligatoria, yo pienso que al final, solamente para el transporte público, yo pienso que al final deberá ser obligatoria porque es la mejor vacuna que podemos tener, que es una buena mascarilla, que hay que lavarse las manos con bastante frecuencia y en todo caso la utilización de los hidroalcoholes. Y por lo tanto, yo pienso que con la mascarilla y lo que es la distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros, es fundamental para que no nos contagiemos del coronavirus. Por lo tanto, dar las gracias a todos por ese ánimo que están poniendo, por esas ganas, porque la verdad es que nos estamos reteniendo, que tenemos unas ganas de abrazarnos todos y de saludarnos, porque los latinos somos así, y entonces no nos tenemos que privar hasta que esto no se resuelva y lamentablemente tardar un poquitín. Pero en fin, lo pasemos como podamos. Así es. Pues, alcalde, como siempre, gracias por atendernos. Esperaremos a ver si pasamos pronto a la fase 1, porque también las consecuencias económicas de no hacerlo son importantes. Me imagino que también. Muchas gracias, Silvia, y a todos vuestros espectadores, y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a mis vecinos. Buenas tardes. Cuídese. Nos vamos y lo hacemos con un homenaje, como no podía ser otra forma, a ese colectivo. Hoy es el Día Mundial de la Enfermería. Ribera Salud ha homenajeado hoy precisamente a sus profesionales con un vídeo dedicado a este colectivo que ha sido clave para superar la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Con estas imágenes nos despedimos. Gracias por su atención. Desde esta casa seguimos trabajando para mantenerles informados. Queda menos. Buenas tardes, cuídense.
Yo cuando estudié nunca pensé que iba a vivir una pandemia así. La vocación que tenemos casi todas las enfermeras es ayudar a los demás, pero nunca piensas que te va a tocar a ti vivir esto. Todos somos un único equipo, una única mente, todos arrimamos el hombro con todos. O sea, eso es increíble. Atendí a un matrimonio, él con una neumonía bilateral muy complicada. Y esa situación te afecta personalmente porque a lo mejor eres tú el que estás ahí, o es tu madre, o es tu padre, o son tus familiares. Hemos visto vuestras lágrimas al acoger en brazos a un bebé. Hemos sentido vuestra emoción cuando cuidáis a nuestros mayores. Habéis demostrado valentía junto a los que no han podido despedirse. Habéis recorrido pasillos en silencio, lejos de vuestras familias. Y a pesar de todo, habéis sonreído al llegar a casa. Esas horas de trabajo, esas 8, esas 12 horas con las que estás, con esas personas, es tu mundo y estáis peleando con algo en común, que es que salga todo bien, que el paciente reciba todo lo que, la calidad y los cuidados que se merece y que tú como profesional sigas peleando. Estoy muy orgullosa de ellos porque hacemos piña entre todos y seguimos trabajando todos en una misma línea y creo que todos estamos dando todo lo que tenemos dentro para salir de esta. Sí. Sois nuestras enfermeras y enfermeros. Vuestra profesionalidad es un ejemplo. Hoy, con más fuerza que nunca.